¿Sabías que el término hacker se define como persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora? Que cuando hablamos de que un sistema ha sido hackeado, los responsables son llamados ciberdelincuentes o crackers, que no es lo mismo que hacker, que no es necesario lucir así, que me parece súper irónico que me interesen estos temas con el estrés que me genera que un aparato funcione mal. Y que encima no me entero de nada si se trata de informática, tecnologías o cacharritos en general. A finales del siglo XVII, Francia creó la primera red de datos gracias al telégrafo óptico, creado por Claude Schacht. Podríamos considerar que fue el primer internet que existió, y como he dicho otras veces, nada es tan novedoso como creemos, simplemente hay cosas que han evolucionado y ya. Y este es el caso de los ciberdelincuentes. Los hermanos François y Joseph Blanc trabajaban comerciando con los bonos del tesoro en Burdeos. Ellos mandaban información por correo sobre los movimientos del mercado a París y esto tardaba muchísimo. Entonces a los hermanos se les ocurrió utilizar un servicio más rápido, el telégrafo óptico, que estaba reservado a comunicaciones del gobierno. ¿Cómo lo hicieron? Sobornando a un operador para que introdujera mensajes ocultos sobre el valor de los bonos en las comunicaciones rutinarias que enviaba el gobierno. Este mensaje oculto era visto por otro cómplice, un ex operador de telégrafos que observaba la torre de Burdeos con un telescopio y luego transmitía las noticias a los hermanos Blanc. Esto funcionó 2 años hasta que el enlace se puso enfermo y entonces le contó el plan a otro compañero con la intención de que le sustituyera, pero este compañero se chivó. Total, que hubo un juicio contra los dos hermanos, pero no fueron condenados porque no existía ninguna ley que castigara esos hechos. Y esto es un resumen de lo que se considera el primer ciberataque. Hoy en día ya no nos deberían sorprender los ataques informáticos. Nadie se salva, ni Thalía de OT. Que cada error nos sirve para aprender. Y si me veis caer una y mil veces me levantaré. Como siempre, los más mediáticos y quizá más surrealistas son los de fuera de España, porque a ver, aquí pues se meten en el SEPE y todos flipamos y luego salen noticias de que era todo un montaje. Pero es un caso aburrido. Netflix no se va a poner a hacer un documental sobre el SEPE como lo ha hecho sobre Ashley Madison o Celebgate. Pero eso no es excusa para no estar preparados. Que todo se aprende, sí, pero ¿cuántas hostias más necesitas para aprender? Que yo cuando trabajaba en el registro hubo una movida muy fuerte que afectó hasta bancos, hospitales, pero no va de dar lecciones el vídeo. El caso es que gracias a todo el tiempo libre que tengo, me da por apuntarme a cursos gratis que me interesan. Y sorpresa, ahora quiero saber sobre el mundo de la ciberseguridad, ciberdelitos, en fin, todo ciber, siendo yo una inepta para cualquier tipo de tecnología. En un curso mencionan por encima unos casos históricos de ciberataques y a mí me dio por investigar más a ver qué pasó y me apetece contarlo. El responsable fue Robert Tappan Morris, un estudiante de 23 años graduado en la Universidad de Cornell. Según declaró, fue escrito sin intención maliciosa. Él quería medir el tamaño de Internet. El gusano fue lanzado el 2 de noviembre de 1988 desde un ordenador del MIT. Lo que ocurrió fue que creó un programa bastante complicado capaz de replicarse a lo largo de toda la red y evitar que terceros lo eliminasen. Un error de programación hizo que se multiplicaran las infecciones desde un solo ordenador sobrecargando el servidor y causó un daño económico estimado entre 100.000 y 10 millones de dólares. Afectó a varios ordenadores de los Estados Unidos, incluyendo el Centro de Investigación de la NASA, y dejando inútiles a estos ordenadores. En aspectos técnicos, se aprovecharon las vulnerabilidades de los sistemas Unix, que es un sistema operativo relevante en esta historia. Entonces, el gusano Morris lo que hizo fue averiguar las credenciales con ciertos trucos, como probar el mismo nombre para el usuario y contraseña o escribir la clave al revés. Una vez se había introducido en el equipo, el gusano cambiaba el nombre del proceso, eliminaba archivos temporales y tomaba precauciones para evitar ser descubierto
descubierto, por ejemplo, cifrando sus datos en la memoria. Una de las primeras cosas que hacía era comprobar si el ordenador ya había sido infectado, pero lo hacía como una especie de ruleta rusa y eso hizo que un mismo ordenador se infectara varias veces. El programa podía encontrar otros nombres de host para infectar y descifrar contraseñas de usuario de las máquinas infectadas y luego utilizar estas credenciales para conectarse a otras máquinas donde los usuarios tenían cuentas. A pesar de que fue la primera vez que pasaba algo tan gordo a nivel informático, lo solucionaron a los pocos días. ¿Y qué pasó con Morris? Él desde el principio se mantenía firme en que todo había sido un error sin mala intención, pero se cuestionaba su inocencia. Primero porque el padre del chico trabajaba como informático en el Centro Nacional de Seguridad Informática de la NSA. Curiosamente, el gusano atacaba archivos de contraseñas cuando fue su padre quien creó la contraseña. Además, el padre era coautor de Unix, el sistema operativo que he mencionado antes. Por su parte, los expertos decían que no todo parecía tan aleatorio. El caso es que Morris fue el primer escritor de programas maliciosos que fue condenado por violar la Ley de Abuso y Fraude de Ordenadores de 1986. Total, 3 años de libertad condicional, una multa de $10.000 y 400 horas de servicio a la comunidad. Este hecho marcó el comienzo de la creación de malware con intenciones maliciosas inspiradas en el código descompilado de Morris, como el gusano Code-Red o el gusano Conficker. Aunque esto sacó el lado positivo, ya que impulsó el desarrollo de la seguridad informática y obligó a los creadores de software a tener más cuidado con los errores en sus productos. También se creó el equipo de respuestas ante emergencias informáticas, el CERT. Morris también tuvo su happy ending porque se creó en un miembro respetado dentro del mundo informático. Y creó cosas como una de las primeras plataformas de e-commerce vía web que vendió posteriormente a Yahoo y se renombró como Yahoo Store. También creó una startup, participó en el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación y fue profesor en el MIT. El segundo caso es el ataque sufrido por la red de pago de Sony PlayStation en el año 2011. Se calcula la exposición de hasta 100 millones de cuentas y muchos datos personales como el nombre, la dirección, el email, el teléfono, hasta datos bancarios. El ataque afectó también a Curiosity, que es el servicio de transmisión de Sony. El servicio estuvo 23 días sin disponibilidad. El 20 de abril toda la comunidad PlayStation Network recibió un mensaje de mantenimiento al intentar conectarse a la plataforma de juego online. Sony había procedido a desenchufar su red al detectar un ataque remoto de consecuencias inciertas. Contrató a 2 compañías para que solventaran la incidencia, pero se trataba de un ataque muy sofisticado, por lo que esto iba a llevar tiempo, así que decidieron contar lo que estaba pasando. Alguien había robado datos personales de los usuarios, incluyendo, como ya he dicho, datos bancarios, aunque alentaban con el mensaje de que el código de verificación de la tarjeta no había sido sustraído. Por si no fuera suficiente, muchos hackers sembraban el caos atribuyéndose el mérito de disponer de 2 millones de cuentas. Incluso llegó a circular por internet una lista con información personal que resultó ser falsa. En los medios se lió muchísimo, incluso amenazas de emprender acciones legales, así que Sony decidió realizar una rueda de prensa. Dijo que el FBI ya estaba investigando la situación y se concretaron medidas y compensaciones. Además, también aclaró que Anonymous no había tenido nada que ver, que es algo que se decía desde el principio. Se iniciaron varias demandas colectivas, en fin, un caos. Concretamente, lo ocurrido fue que los crackers consiguieron violar el firewall, que es un componente con la función de no permitir que se hagan otras operaciones entre los servidores más allá de las permitidas. Por lo que, aprovechando una vulnerabilidad de este firewall, pusieron en funcionamiento una herramienta que extrajo los datos directamente desde la base de datos y la publicó hacia la web. Las consecuencias de esto fueron varias. Para empezar, una vez solucionado, todos los usuarios se vieron en la obligación de instalar una actualización de software y así cambiar las contraseñas de sus cuentas. Dado que los usuarios cancelaron las tarjetas de crédito, Sony se planteó costear todos los gastos ocasionados, algo que al final no hizo. Como método de compensación se planteó crear el Welcome Back, es decir, un pack de bienvenida con contenidos gratuitos, un mes de suscripción a PlayStation Plus y una sección exclusiva PlayStation Store con descuentos y acceso anticipado a contenidos, pero esto último no les hacía mucha gracia. Al final, Sony tuvo que pagar una multa de más de 295.000. Uno de ellos fue el que afectó a Dean,
un proveedor de DNS que es un sistema de nombres de dominios en octubre de 2016. El servicio se colapsó debido a múltiples peticiones DNS que proveían de muchas direcciones IP. Los dispositivos atacados fueron los llamados IoT, el Internet de las Cosas, como impresoras o routers. Los servicios afectados fueron Amazon, PayPal, Twitter, incluso medios de comunicación como la BBC, la CNN, el New York Times, incluso HBO, Netflix, PlayStation o Spotify. El DNS es lo que conecta al navegador con la página web que estás buscando. Es como una libreta de direcciones. Si el DNS no responde a una petición, el navegador no sabrá cargar la página. Todo este rollo sirve para entender los ataques DDoS, que es un tipo de ciberataque en que se envían más peticiones a un mismo servidor de las que puede aguantar. Vamos, que se satura. Esto se llama ataque de denegación de servicio. Para que esto funcione se necesitan muchos ordenadores, smartphones y otros dispositivos conectados a Internet, hackeados y trabajando conjuntamente sin que el propietario lo sepa, y todo esto forman los botnets. Y así, como he dicho al principio, DIN, que es un proveedor de DNS, cayó. ¡Se ha matado Paco! La gran botnet se creó con la ayuda del malware Mirai, cuya función es buscar dispositivos IDC, es decir, el Internet de las Cosas, mediante sus contraseñas. Porque muchas veces los usuarios no cambiamos ni los ajustes ni las contraseñas que vienen por defecto y esto hace muy fácil su intrusión. Vamos, que tu tele conectada a internet podría ser parte de una botnet y tú no lo sabrás nunca. Para terminar, en Netflix tenéis un documental sobre el caso Cambridge Analytica. Se utilizaron más de 50 millones de perfiles de Facebook para configurar perfiles psicológicos que luego serían vitales para montar campañas políticas y así influir en el voto final. Según dicen, una empresa logró aportar al partido de Trump una herramienta electoral que pudo ser vital para que ganara las elecciones a finales de 2016. Cambridge Analytica y Christopher Wylie fueron quienes desataron lo que Netflix ha llamado el gran hackeo. Vamos, que si os interesa el tema, os recomiendo el documental. ¿Qué? Pero tú eres... Eşkıt, No te das la Okey. niño. Türkiye. Türkçe biliyor musun? Biliyor musun Türkçe?